Bienvenidos una vez más a mi canal, donde exploramos el fascinante y a menudo escandaloso mundo de las telenovelas otomanas. Hoy prepárense porque tenemos un plato fuerte, una historia llena de intrigas, rumores, y sobre todo mucho drama. Nos sumergiremos en los secretos que se esconden detrás de las CU maras, esos romances florecientes en los sets de grabación superíndice 3N y CU superíndice 3MO. A veces, estas historias impactan la vida de otros actores y actrices. En particular, nos centraremos en un trío nulo amoroso que sacudió superíndice 3 el mundo del espectáculo turco, el de Kerem Bürsin, Hande Erupar Rafael y Melisa Dungel. Pero antes de entrar de lleno en este culebro superíndice 3N, un recordatorio crucial. Si aún no te has suscrito a este canal, ¿acu copyright es esperando? Haz clic en el botón superíndice 3N de suscribirse, activa la campanita para que no te pierdas ninguno de mis vídeos con los chismes jugosos, y du copyright jame un comentario al final para compartir tus impresiones sobre esta explosiva historia. Y ahora abran bien los ojos y prepárense, porque vamos a desentrar más menos a este drama con giros que un final de telenovela turca. Todos conocemos a Kerem Bürsin, el galu que nos conquistó superíndice 3 en Senu con diéresis al cap, o como muchos la conocen, Love is in the air. Esta serie, una comedia romántica con todos los ingredientes del cuento de hadas moderno, catapultó superíndice 3 a la fama tanto a Kerem como a Hande Erupar Rafael. La química palpable entre ambos traspasó superíndice 3 la pantalla, convirtió copyright-dolos en una de las parejas queridas de Turquía y del mundo. Pero antes de que Kerem se rindiera ante el encanto de Eda Yildiz, el personaje que encarnaba a Hande, su vida amorosa parece haber tenido otros capítulos. Y es aquí donde entra en escena Melisa Dungel, una actriz turca también copyright muy talentosa y reconocida en el medio. Melisa ha participado en numerosas series populares, incluyendo Au, Kamanki Grados Ntikam, otra comedia romántica llena de enredos y situaciones hilarantes. Pero lo que muchos desconocen, o al menos se susurraba en los círculos del espectáculo, es que Melisa y Kerem han mantenido una relación superíndice 3N que iba de una simple amistad. Los rumores de un romance entre Kerem y Melisa comenzaron a circular con fuerza antes de que comenzara el rodaje de Senu con diéresis al cap. Testigos afirmaban haberlos visto juntos en varias ocasiones, compartiendo cenas románticas y disfrutando de salidas nocturnas. Algunos medios turcos incluso llegaron a publicar fotografías comprometedoras que sugerían una relación superíndice 3N mucho íntima y pasional. Sin embargo, fiel a la discreción superíndice 3N que a menudo rodea la vida privada de las celebridades, ninguno de los dos actores confirmó superíndice 3 ni negó superíndice 3 abiertamente la existencia de este romance. Pero aquí es donde la trama se complica y se pone aún interesante. Cuando Kerem comenzó superíndice 3 a trabajar con Hande en Senu con diéresis al cap, la química explosiva entre ellos era innegable. Desde el primer momento, la audiencia pudo sentir la fuerte conexión superíndice 3N entre Eda y Serkan Bolat, los personajes que interpretaban con tanta pasión superíndice 3N y realismo. Y como suele suceder en estos casos, la lunea entre la ficción superíndice 3N y la realidad comenzó superíndice 3 a desdibujarse. Rápidamente los rumores de un romance entre Kerem y Hande fuera de la pantalla se intensificaron hasta convertirse en una avalancha. Se les vio juntos disfrutando de viajes románticos, compartiendo momentos especiales en la intimidad, y su interacción superíndice 3N en las redes sociales se volvió cada vez más menos osa y reveladora. Finalmente confirmaron su relación superíndice 3N, desatando una ola de alegría y entusiasmo entre sus legiones de fans, que celebraban la unión superíndice 3N de sus personajes favoritos en la vida real. Pero ¿qué copyright sucedió superíndice 3 con Melisa en medio de todo este torbellino? Bueno, aquí es donde las cosas se tornan un tanto oscuras y ambiguas. Se dice que Melisa se sintió superíndice 3 profundamente herida y decepcionada por el floreciente romance entre Kerem y Hande. Algunos medios sensacionalistas afirmaron que ella creía que mantenía una relación superíndice 3N seria y comprometida con Kerem antes de que con diéresis copyright él comenzara a salir con Hande. La prensa rosa turca se hizo un festún con la historia, especulando sobre los sentimientos de Melisa y el posible impacto que la noticia tuvo en su vida personal y profesional. Lo cierto es que Melisa nunca se pronunció superíndice 3 directamente sobre el tema, optando por el silencio y la discreción superíndice 3N. Sin embargo, algunos de sus comentarios en las redes sociales fueron interpretados por muchos como indirectas sutiles dirigidas a Kerem y Hande.
La situación superíndice 3N se volvió superíndice 3 a UNMU, es tensa y delicada cuando los tres actores coincidieron en algunos eventos públicos y alfombras rojas. La prensa, sedienta de exclusivas, no perdió la oportunidad de fotografiar cada una de sus interacciones, buscando cualquier seu más menos al de tensión superíndice 3N, incomodidad o resentimiento. La relación superíndice 3N entre Kerem y Hande fue una de las medio ticas y seguidas de cerca por los fans en Turquía. Se convirtieron en la pareja del momento protagonizando portadas de revistas y acaparando titulares en los programas de televisión superíndice 3N. Sin embargo y lamentablemente para sus seguidores, su romance llegó superíndice 3 a su fin. Después copyright S de un tiempo juntos, anunciaron su separación superíndice 3N, dejando a muchos fans con el corazón superíndice 3N roto y desatando una ola de especulaciones sobre los motivos que llevaron a la ruptura. La separación superíndice 3N de Kerem y Hande generó superíndice 3 una gran cantidad de conjeturas y rumores. Algunos afirmaban que habían surgido diferencias irreconciliables en la pareja, mientras que otros apuntaban a la intensa presión superíndice 3N medio, tica como un factor determinante en el fracaso de la relación superíndice 3N. Lo cierto es que ambos actores decidieron tomar caminos separados, aunque aseguraron que mantenían una buena relación superíndice 3N de amistad y respeto mutuo. Después copyright S de su separación superíndice 3N, tanto Kerem como Hande han continuado enfocados en sus carreras profesionales. Kerem ha protagonizado otras series exitosas, como Jau con Dieres y Sokey Seversen, donde tiene la oportunidad de demostrar su versatilidad actoral en un papel diferente. Hande por su parte ha seguido brillando en la actuación superíndice 3N y también copyright N ha incursionado con gran a copyright sito en el mundo del modelaje, convirtió copyright 2 en una de las caras S solicitadas de la industria. En cuanto a Melissa, ha seguido trabajando arduamente en diversas series y proyectos televisivos. Ha demostrado ser una actriz versátil y talentosa, consolidando a paso firme su carrera en la televisión superíndice 3N turca. Aunque su pasado con Kerem siempre será un tema de interu copyright S para la prensa sensacionalista, ella ha sabido mantener su vida personal alejada del foco mediático, cultivando un perfil bajo y centrado en su trabajo. Esta historia nos enseña más o menos a lo intrincadas y complejas que pueden ser las relaciones amorosas en el mundo del espectáculo. La presión superíndice 3N constante de los medios, la exposición superíndice 3N pública implacable y la proliferación superíndice 3N de rumores infundados pueden afectar negativamente las relaciones, sometió copyright dolas a un escrutinio constante. Además nos recuerda que detrás de las maras, los actores y actrices son personas como nosotros, con sentimientos, emociones y vulnerabilidades. Pero dejando atrás el drama amoroso, quiero hablarles un poco de estas series turcas que hemos mencionado. Senu con Dieres y Salkapm es una serie imprescindible para aquellos que buscan una historia de amor clásica con toques de comedia y fantasía. La química entre Kerem y Hande es innegable y la trama te engancha desde el primer capítulo. Además, los impresionantes paisajes de Estambul que se muestran en la serie son un deleite para los sentidos. Kamank y Grados Ntikam por su parte es una comedia romántica ligera y desenfadada, ideal para pasar un buen rato y reírse a carcajadas. La serie cuenta la historia de un matrimonio que se divorcia y luego se reencuentra o más o menos después copyright S, con ambos personajes habiendo experimentado cambios significativos en sus vidas. Y hablando de comedias románticas, no puedo dejar de mencionar Erken Zikway, protagonizada por Demet Özdemir y Can Yaman. Esta serie narra la historia de una joven que trabaja en una agencia de publicidad y se enamora perdidamente de su jefe. La serie tiene un ambiente fresco y juvenil, y los paisajes de Estambul también copyright N son protagonistas. Otro drama turco que ha conquistado al público internacional es Kara Sevda, protagonizada por Burak Uzuparra Foybit y Neslihan Atagul. Esta serie cuenta la historia de un amor imposible entre dos superíndice 3 venes de diferentes clases sociales. La serie es intensa, dramática y te mantiene en vilo hasta el final. Y para los amantes de las series Istu superíndice 3 ricas, les recomiendo encarecidamente Muteayem YZYL, que narra la historia del Sultu, N. Suleimu, N. el Magnífico y su esposa Hürrem Sultan. La serie es espectacular en cuanto a vestuario, decorados y ambientación superíndice 3N. Además, la trama es llena de intrigas palaciegas, traiciones y luchas despiadadas por el poder. Bueno, creo que ya hemos tenido suficiente drama por hoy.
Espero que hayan disfrutado de este vídeo cargado de salseo y secretos del mundo del espectáculo turco. Recuerden que las relaciones entre los famosos siempre serán un tema de interu copyright es generalizado, pero es crucial recordar que detrás de la fama y el glamour, hay personas reales con sentimientos y emociones. Ahora hemos llegado al final del vídeo. Quiero agradecerles a todos por quedarse hasta el final y por seguir apoyando este canal. Espero que hayan disfrutado de este recorrido por el mundo de las series turcas y sus enredos amorosos. Me encantaría saber su opinión superíndice 3N sobre esta historia de Kerem, Hande y Melisa. ¿Creen que hubo algo que amistad entre Kerem y Melisa? ¿Les gustaba la pareja que acuan Kerem y Hande? Dejen sus comentarios abajo. Y antes de despedirme les recuerdo que si les gustó superíndice 3 este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ninguno de mis superíndice 3 vídeos. Activen la campanita para recibir notificaciones cada vez que suba un nuevo vídeo. Muchas gracias por ver y nos vemos en el superíndice 3 vídeo. Adiós superíndice 3S.